Lectura es que no va a girar ese fondo y que las paritarias no sabemos qué va a ocurrir. Realmente hay mucha preocupación. Vamos a estar charlando en un ratito nada más con María Laura Torre, que es secretaria adjunta, donde nos puede contar un poquito más. Si hubo alguna novedad, María Laura, sé que estás del otro lado, entre ayer y hoy, lo que fue la conferencia ayer de SUTEBA y lo que ha sido la jornada de esta mañana. ¿Hay algún avance o las clases peligran? Gracias por este contacto con Turno Mañana. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, la conferencia de prensa de ayer la hizo nuestra organización nacional, que es la CETERA, encabezada por Sonia Leza, nuestra secretaria general. Y la verdad no hemos tenido ninguna novedad, más que aquella novedad que escucháramos, bueno, recién ustedes la pasaban, de palabras del presidente de la Nación. Habría que desarrollar bastante qué significa un país federal, cómo nació el Estado Nacional, pero vamos a concretar el tema que tiene que ver con lo educativo. La verdad no hubo llamada paritaria, una paritaria que el vocero presidencial desconoce, la verdad muy livianamente, hablando de eso, porque la paritaria nacional es ley, las leyes hay que cumplirlas, tienen que convocarnos a paritaria, la paritaria nacional es la que fija el piso por el cual ningún docente del país puede cobrar menos de eso es parte de un debate, obviamente, y esto implica que impacta sobre los debates provinciales. Lo segundo, tanto el fondo, el FONID, de paso quiero recordar que es el Fondo de Incentivo Docente. Yo fui ayudante de la Carpa Blanca, una Carpa Blanca que se mantuvo durante 3 años, o sea que eso es un derecho conquistado, un derecho peleado por todos los docentes y las docentes de nuestro país, y ese Fondo de Incentivo Docente en todos los gobiernos, de todos los colores, fue girado, es más, está presupuestado inclusive. Este gobierno ya lo devengó porque estamos trabajando, supuestamente no, sino con el presupuesto 2023, siempre fue girada a todas las provincias. En el caso de la provincia de Buenos Aires, agrego más. No solamente no llegaron los fondos de incentivo docente, conectividad y material didáctico, sino que tampoco llegó el fondo que paga salarios a el programa FINES, que es la finalización de las escuelas secundarias. Ustedes recordarán que el gobierno anterior extendió 1 hora más, lo que se llama la quinta hora, extendió jornada de las escuelas primarias en todo el país y al mismo tiempo sumó más jornada completa. Bueno, ese pago de salario a esos docentes y docentes también llega del gobierno nacional, tampoco fue girado. O sea, que está en peligro y está en riesgo, claro que está en peligro y está en riesgo el salario de los docentes y las docentes. Por eso la CETERA convocó la semana que viene ya un Congreso Nacional. Ustedes saben que el inicio del ciclo lectivo en todo el país, porque nosotros sí hablamos de todo el país porque nos interesa y nos importa la educación a nivel nacional, comienza el 26 de febrero en gran parte de nuestro país, en otras el 1 de marzo y en otras el 4 de marzo. Así que la semana que viene ya todos los congresales y congresalas estamos discutiendo, si no hay respuesta por parte del gobierno nacional, las medidas a seguir. A ver, yo tengo que hacer esta lectura. Si no son convocados para negociar las paritarias, es muy difícil que las clases puedan empezar. De uno de los aspectos, de Laura, que vos recién enumerabas. Obviamente, es muy difícil y aparte es responsable absolutamente, en este caso y en este debate, el gobierno nacional. Hay tiempo, se puede resolver si hay decisión política, obviamente, como se ha resuelto muchas veces. Así que yo creo que hoy está en manos, como lo decimos siempre, hoy está en manos del gobierno, en este caso del gobierno nacional, del gobierno de Milei. Claro, María Laura, pero uno lo escucha a Milei, uno lo escucha en la entrevista que dio ayer y por lo menos no lee un intento de diálogo, ni de negociación, ni de apertura, ni de acercamiento. Al menos esa es mi lectura. Por lo que muestra, por lo menos públicamente, no está dispuesto a iniciar ningún tipo de conversación. Yo creo que tiene que escuchar. Muchas veces pasó que este presidente ha dicho una cosa y después a los 2 días ha cambiado de opinión y se ha acercado a otros y a otras. Así que nosotros queremos en principio que nos escuche, decirle que es necesario y urgente que convoque a la paritaria nacional, porque aparte, en un contexto donde no estamos solamente discutiendo un salario que tiene que ser el piso nacional, sino que estamos discutiendo un salario donde ya tuvo una devaluación muy, muy grande, donde el impacto del aumento del transporte la verdad es imposible imaginarlo.
ya no solamente en el AMBA, sino en todo nuestro país, la situación de la canasta alimentaria, la situación de la canasta escolar. Entonces, no solamente estamos discutiendo un inicio del ciclo lectivo, estamos discutiendo la necesidad de convocar a la paritaria nacional y a mandar los fondos a las provincias. María Laura, ¿qué pedimos? No encomienza, la responsabilidad es del presidente de la Nación y de la ministra que hoy tiene a su cargo la Secretaría de Educación. Vos fijate, estoy hablando de Secretaría de Educación, ya no tenemos más ministerio. Claro. Esa es la importancia que este gobierno le da a la educación en nuestro país. Queda claro por dónde pasa la responsabilidad según la lectura que hacen ustedes. Según mi ley será de los gobernadores. En el medio hay un alumnado también que está, por supuesto, expectante para saber qué es lo que ocurre. Me pregunto, en esa apertura de paritaria, ¿qué porcentaje ustedes tienen pensado ir a discutir, ir a pedir, ni que hablar a partir de un contexto, sobre todo en los últimos meses, que si bien la inflación es un flagelo en la Argentina de hace mucho tiempo, ha tenido una disparada importante? Mira, en base a la paritaria nacional, desde el mes de noviembre del año pasado, desde el mes de septiembre, perdón, del año pasado, que no hay un reajuste. Así que obviamente en términos porcentuales lo que vamos a plantear es que esté acorde a la inflación, una inflación que, como vos decís, se disparó absolutamente, y después nos tocan los debates, en el caso nuestro de la provincia de Buenos Aires. Hoy nos estamos sentando con el gobierno de la provincia de Buenos Aires para resolver si ya el salario que corresponde al pago de la provincia de Buenos Aires. Así que no vamos a hablar de porcentajes, pero sí vamos a hablar de aquello que implica estar a la altura de la inflación que está marcando. Bueno, ayer el INDEC planteó una inflación que supera el 20%, ¿no? María Laura, te agradecemos este contacto con Turno Mañana. Vamos a estar muy atentos a cómo continúa ante una situación que despierta mucha preocupación para los docentes y para los alumnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos a conversaciones que debieran iniciarse. Miren qué particular, ¿no?